Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a una tarde más de día político desde el Congreso Nacional de la República. Temas importantes que abordar. Nos acompaña el diputado Juan Ramón Flores por la bancada del Partido Libertad y Refundación. Buenas tardes, Juan. Saludos, Ricardo. Saludos al auditorio de Día Político. Bien, correcto. También al diputado doctor Daniel Discua. Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas noches, un saludo al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos con mucho honor, y saludos aquí al compañero y paisano Juan Ramón, al cual le guardamos aprecio, pero la política nos hace tener posiciones antagónicas, así que vamos a debatir. Bien, en este momento aquí en el Congreso Nacional se abordan temas de derechos humanos. ¿En qué consiste este tema de derechos humanos, Juan Ramón? Porque usted también fue una de las personas perjudicadas en la época de los 80. Sí, realmente es muy duro escuchar los testimonios de cientos de personas que fueron perjudicadas en la década de los 80, 90, con el sistema de seguridad nacional del Estado, cuando el 316, un batallón que se convirtió en 3 miembros de 16 batallones, los más sanguinarios que lo integraban, para asesinar a todas las personas que pensaban diferente al sistema político y eran acusados de terroristas, sedición y por atentar contra la seguridad del Estado y subversión. Era un delito en ese tiempo tener un libro que hablara de Marx, de Lenin, del comunismo, de cualquier cuestión de reivindicación de luchas, y hoy estoy consternado escuchando los testimonios porque yo estaba bien joven y también fui víctima de ese sistema. Hoy estamos viendo que el Estado fue sentenciado muchas veces y hoy con organismos internacionales de Naciones Unidas, de organismos internacionales de derechos humanos que están aquí hoy presentes en este Congreso, donde se va a pedir la aprobación de una ley que ya está aquí en el Congreso Nacional, que es para resarcir las víctimas de la década de los 80, de los desaparecidos y de las familias, porque hay más de 117 que nunca aparecieron. Testimonios hay que los iban, le llevan a la montañita, un lugar de aquí de Francisco Morazán, otros que los iban trozando por pedazos, por partes, los iban botando en todos los caminos y nunca aparecieron. Y hoy están las madres, están los hijos, están sus familiares reclamando que esta ley se apruebe. Usted escucha a esa madre llorando, es doloroso. Bien, correcto, muchas gracias. Aunque también observamos aquí a las personalidades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos aquí en nuestro país, quien se encuentra ya instalado su participación aquí en la Cámara Legislativa. Uno de los puntos también que en el Congreso está pendiente es esta ampliación presupuestaria para el proceso electoral primario. Sin duda alguna, lo que ha ocasionado esta polémica de este presupuesto, esta iniciativa que está presentado por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo han analizado ustedes como bancada nacionalista, diputado Disco? Sí, bueno, miren, las Fuerzas Armadas son de las pocas instituciones hondureñas que aún tienen algún grado de credibilidad, en las cuales la población aún confía y que va a confiar este próximo proceso primario, a pesar de que la candidata oficial de Libertad y Refundación es la ministra de Defensa. Sin embargo, nuestra ley nos dice que las Fuerzas Armadas pasan al mando del CNE en tiempo de elecciones. Entonces, en este caso, a nosotros no nos parece correcto que las Fuerzas Armadas vayan a manejar estos fondos. Debe ser directamente el CNE. En todo caso, si va a haber una ampliación presupuestaria, va a ser al Consejo Nacional Electoral, que ellos manejen estos recursos y que ellos vean cómo lo utilizan, pero no nos parece adecuado en este momento donde hay falta de credibilidad, donde hay cierta desconfianza del pueblo hondureño a qué va a pasar, que las Fuerzas Armadas vayan a tener estos recursos ellos directamente. Ahora, aunque se maneja y la ley lo expresa que es el Consejo Nacional Electoral, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto ha expresado que es para la operatividad. ¿Cómo lo miran ustedes desde la bancada de Libre, Juan Ramón? Bueno, hay que decir que un proceso electoral, vivir en una democracia, ir a elecciones, no es algo barato. Otros están acostumbrados a los golpes de Estado. Históricamente no había elecciones, solo había que quitar a uno, darle golpe a otro y sucesivamente. Eso sí, históricamente es lo que ha pasado en este país. Hoy un proceso democrático
como el que ganamos nosotros en las elecciones. Vamos a otro proceso democrático. Nosotros como gobierno garantizamos que las instituciones que convergen en este proceso van a estar dispuestas y disponibles. El caso de las Fuerzas Armadas, que depende del Poder Ejecutivo y que la comandante general es la Presidenta de la República. Hoy la Ministra de Defensa y las Fuerzas Armadas están en manos del Poder Civil y exactamente la fecha no la tengo, pero días antes de las elecciones ellos pierden el poder y pasa a mando de lo que es el presidente magistrado o del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. No es en este momento, ni en proceso de elecciones, ya es aproximada a las elecciones. Y nosotros consideramos de que en lo que es el proceso electoral, pues es manejado directamente por el Consejo Nacional Electoral. Yo no miro por qué tanto revuelo por estos temas cuando quien maneja es la mayor parte de las instituciones en este momento es la oposición. Y hablemos de política limpia, donde ellos tienen mayoría, son los que manejan esa institución. Tribunal de Cuentas lo maneja la oposición porque ellos tienen la mayoría. El Consejo Nacional Electoral lo maneja ahorita el Partido Nacional. En todo caso serían ellos pues los que estarían permitiendo todo lo que sucede. El caso de los magistrados de las demás instituciones, la mayoría lo maneja el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son la oposición, llamado BOC, y que ahí está también metido en la rala, hasta el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ellos manejan todas las instituciones. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si ellos van a manejar incluso el mismo proceso electoral interno y ellos van a manejar incluso a rectorar el proceso general de elecciones generales, son ellos los que lo van a manejar. Libre solo tiene un voto y Libre levanta la mano o la baja y la mayoría es la que manda ahí, que son ellos directamente. Entonces yo no veo por qué tanta desconfianza. Vamos a un proceso electoral. Lo que yo estoy pensando, Ricardo, es que están buscando pretextos porque saben que las elecciones las van a perder y no tienen ninguna posibilidad después de todo este problema que se está dando cuando hay 12 magistrados, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ayer fueron llamados 6, que era el Día Mundial de la Anticorrupción, 6 y diputados del Partido Nacional, más 6 magistrados más, 3 de la sala civil y 3 de la sala penal, que han sido acusados de prevaricato, o sea, de agarrar billetes para favorecer a empresas o personas particulares en los juicios. ¿Cuándo en la historia se había visto este tipo de casos? Se está viendo ahorita. Entonces viene ahorita una lucha y bueno, que ese cuento se les quite ya de decir que es una persecución política, de las pruebas están ahí. ¿Cuál es el miedo? Sostiene el diputado Juan Ramón. Bueno, mira, lo que ocurre es que... No, déjeme hablar, compañero, que yo no le sí, tenemos chances. No, vamos a alargar hasta las 7. Él es buen elemento, pero él no puede ponerse a defender a esa gente. No se lo puedo aceptar porque yo no interrumpo al compañero Juan Ramón. Mira, el problema del gobierno es que ellos necesitan con quién estar peleando. No están a gusto si no están en conflicto con alguien, al punto de que ellos mismos se pelearon y mandaron al abogado Jorge Cálix para otro partido. Pero miren, no es cierto primero que la oposición tiene control de las instituciones. El gobierno controla el Poder Ejecutivo, el gobierno controla la Corte Suprema de Justicia, el gobierno tiene la directiva aquí en el Congreso Nacional, el gobierno tiene la Fiscalía y ahora instrumentaliza la justicia, porque nosotros estamos a favor de la justicia, pero estamos en contra de la instrumentalización. Y qué extraño que solo vemos casos y casos y casos contra la oposición, ningún caso contra miembros del gobierno. ¿Y usted cree que en el gobierno no hay gente que esté actuando al margen de la ley? Claro que la hay, porque somos seres humanos y en todo instituto político habrá personas que están cometiendo errores, pero no vemos ninguna diligencia en este sentido. Y quienes saben que no hay escenario alguno en el que puedan ganar las elecciones son ellos. Usted, de cada 10 personas con las que habla, quizás uno estará votando por Libertad y Refundación, tal vez porque está empleado, tal vez porque algún familiar está empleado, pero caso contrario, saben que no le cumplieron Honduras. Que mire, ellos hablan algunas cosas, hablan de persecución, hablan de medios tarifados. Sí, 12 años dijeron lo que quisieron. Dígame usted, ¿a quién persiguieron por alzar la voz en contra del gobierno pasado? Y con medios de comunicación
con una campaña muy agresiva, hoy son gobierno. Lo que yo no creo es que todo esto les funcione para volver a ganar las elecciones. Y en este sentido, las instituciones, ¿qué es lo que pasa? Hay órganos tripartitos, hay representantes de Libertad y Refundación, hay representantes del Partido Nacional y hay representantes del Partido Liberal. Pero cuando el del Partido Liberal vota a favor con ellos, entonces ahí sí, ¿verdad? Ellos dicen que el Partido Liberal está actuando bien, pero cuando vota con el Partido Nacional dice que estamos boicoteando. Pueblos donde es cierto, ahí se aprobó, por ejemplo, el tema del TREP, la biometría, nuestro partido ha acompañado, y nosotros lo que no queremos es que exista una manipulación desde la institución castrense, porque no pueden desconocer que la candidata oficial de Libertad y Refundación es quien dirige las Fuerzas Armadas. Bien, correcto. Vamos a ir a la primera pausa comercial para luego escuchar, bueno, también la reacción por parte de Juan Ramón Flores. Vamos a la primera pausa. Bien, muchas gracias. Continuamos, compañeros, con más de Día Político. Honduras se encuentra de 180 países en la posición número 158 a nivel internacional en el combate a la corrupción. Ha expresado el abogado Daniel Discua, bueno, solo aparecen miembros del Partido Nacional en todos esos requerimientos. ¿Por qué no aparecen miembros del Partido Libertad y Refundación? Bueno, antes de esa pregunta, yo quiero contestarle a Daniel que Daniel es un buen elemento, paisano de Comayagua, tiene un buen futuro. Lamentablemente el partido donde está muy manchado y eso creo que lo puede perjudicar un poco, pero bueno, eso es un tema aparte. Número uno, el Congreso Nacional aquí es manejado por la oposición, redondo a la palabra, pero las decisiones las toman ellos aquí porque tienen como 80 diputados, el Libre tiene 40 y pico. Y número dos, la Corte Suprema de Justicia la maneja el Partido Nacional, porque simpatizantes de Libre serán 5, y de 15, ¿de quiénes son los otros? Lo maneja, la justicia la maneja aquí la oposición, y la oposición la lidera el Partido Nacional, porque tiene 44 diputados. Ese tema está claro. Si no hay requerimientos contra gente de Libre, quien maneja la justicia, los jueces y todos los fiscales del país son del Partido Nacional porque ellos lo han mantenido por más de 20 años, 30 años. Y yo lo dije y lo he dicho varias veces. El Partido Nacional prefiere perder la presidencia del país, pero no la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía. ¿Por qué? No me lo preguntes. Ya ves los requerimientos. Si de Libre no hay o no hay delincuentes ahí, pero quienes manejan la fiscalía son ellos. En este momento aún. En este momento lo manejan ellos, todos los fiscales son de ellos y todos los jueces son de ellos, porque no se han cambiado. Solo se cambió la Corte Suprema, que es de ellos. Y lo sabe Daniel, pues, que pasa Daniel a veces, como trabaja mucho allá, se desinforma un poco, pero ellos manejan eso y este Congreso lo manejan ellos. Aquí no pasa una ley si estos nacionalistas no levantan la mano, o los liberales, porque ellos son mayoría. Libre solo tiene 44. Para 65 votos, a nosotros nos hacen falta 25 votos, no digamos para una mayoría calificada, eso es un sueño, no lo van a apoyar. Por lo tanto, es bueno ser transparente porque aquí estamos ante las cámaras, la gente sabe cómo está la situación, nosotros seguimos aquí. Ayer precisamente, que fue el Día Internacional contra el Combate a la Corrupción, yo puedo decir que el Libre como gobierno está combatiendo la corrupción. Uno, no poner delincuentes a dirigir instituciones. Y si alguien sale con delincuente, pues que lo metan preso, ahí está en la justicia. Número dos, hablamos de 12 jueces que están por prevaricato, que están siendo jalados ya. Eso se hizo ayer. Y otros, hemos hablado que vienen más requerimientos, y siempre y cuando sea para limpiarle la cara a este país, porque la corrupción no tiene color político. Yo no voy a defender a nadie en mi partido. Si sale perjudicado. ¿A nadie de su partido? No, a nadie. Si le prueban a alguien que es delincuente y que ha robado, que vaya a la cárcel, porque eso es lo que lo tiene nosotros, en pobreza y miseria este país. Eso lo puedo decir yo públicamente. Y, insisto, todas las instituciones que nombra el Congreso Nacional la maneja la oposición. Más este Congreso, más la Corte Suprema de Justicia. Libre lo que tiene es la presidencia, que nombra ministros y empleados, algunos empleados, porque la mayoría también son del Partido Nacional, que no se pueden correr, porque para correr a alguien hay que darle 1 millón de prestaciones. Y también respetamos el derecho al trabajo. ¿Es así? ¿Maneja la Corte, los entes de justicia, el Partido Nacional? ¿Libre está combatiendo la corrupción, dice? Bueno, sigue gobernando el Partido Nacional en Honduras. No se perdieron las elecciones en noviembre
Ahí está la estructura. No, permítame, compañero, es que yo no lo interrumpo, ese es el problema que tiene el compañero, que él quiere contestar, él quiere hacer la pregunta y dar la respuesta, así es difícil hacer un debate. Mire, ve, ellos, ese discurso muy eufórico, muy bonito, muy pomposo, eso les sirvió para ganar las elecciones y con eso llegaron aquí. Lo que yo no sé si eso les vaya a ajustar para volver a ganar, porque la mala noticia para el compañero Juan Ramón es que ahora son gobierno. Y la gente por naturaleza es antisistema, la gente por naturaleza es antigobierno y va a criticar, pero hay algunas cosas que yo no puedo entender. Mire, como buen abogado, respeto a la carrera judicial. Mire, si hay jueces que comenzaron de archiveros en el periodo del presidente Zelaya, fiscales, mire, ahí hubo una huelga de fiscales apolítica supuestamente, pero dos de las personas que lideraron esa huelga, uno es compañero del diputado Juan Ramón y el otro dirige una fiscalía donde solo nacionalistas reciben requerimientos fiscales. Entonces, ¿cómo es que el Partido Nacional nombra jueces, nombra fiscal? Ellos han hecho cualquier cantidad de remociones en Comayagua y lo sabe, compañero Juan Ramón. Sabe a cuánta gente tenía acuerdo y no les importó y lo corrieron. Corrieron gente en salud, corrieron, mira, allí en educación, vale más que mi mamá se salió a tiempo. Ahí llegaron con un escándalo a sacar la gente, entonces no digan que no han sido sectarios. Yo entiendo que, claro, ellos al ganar las elecciones tenían compromiso con sus activistas y está bien, y lo respetamos, pero no digan que no han sacado gente, porque sí han sacado muchos empleados del Partido Nacional y los que han quedado es porque ya tienen un derecho laboral que debe ser respetado. Pero mire, con ese discurso, hablando de lo mismo, difícilmente el país va a avanzar. Y el problema es que como ellos son gobierno, pues a ellos se les va a seguir achacando la responsabilidad, mientras nosotros como oposición hacemos nuestro trabajo. Bien, correcto. Vamos a ir a la última pausa comercial para luego seguir dialogando con los dos representantes, tanto del Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Con ustedes. Bien, muchas gracias. Continuamos, compañeros, con Día Político. Juan Ramón. Bueno, ha expresado el abogado que ustedes han despedido a toda la gente nacionalista de la Corte y estas otras instituciones. Nuestro problema en este momento es que no hemos podido nombrar a la gente que trabajó y que luchó en el marco del golpe de Estado, 12, 15 años de lucha. A nivel de lo que es educación, hay que ser transparentes. Allí las audiencias son públicas, se ha respetado el estatuto del docente y cuando no hay impugnaciones y la ley es la que manda. A nivel de salud, hay que decirlo que antes de irse este gobierno nacionalista, nos metieron casi 11.000 personas con la onda de la pandemia y gente y ahora nosotros tenemos problemas graves para pagar esas planillas. Tenemos que decirlo, saturados, entonces no podemos sacarlos porque pues les dieron acuerdo. Número dos, a nivel de otras instituciones es imposible porque hay que pagarle muchas prestaciones. Lo que sí estoy convencido yo es que la oposición no tiene ninguna opción a ganar este próximo proceso electoral porque 3.800.000 familias reciben ayuda directamente del gobierno y yo ando ahí repartiendo y vigilando, supervisando de que eso se dé sin ningún color político, porque eso sí lo garantizamos. ¿Ha observado eso usted? Es que mire, como dice Agatha Christie en su libro Pasajero a Frankfurt, la historia es cíclica y se repite. Y uno a veces debe de aprender del enemigo. No aprendió la gente de Libertad y Refundación que el Partido Nacional regaló hasta la casa y siempre perdimos las elecciones. Entonces, eso de que le estén ayudando a mucha gente, supuestamente, eso no es garantía de nada, porque la gente ya dice, bueno, tráiganme el bono, tráiganme la bolsa, tráiganme el techo, que el día de las elecciones mi voto es otro. La elección pasada, 1.700.000, 800.000 personas votaron por doña Xiomara Castro, acompañada del ingeniero Salvador Narral. Ahí iba voto independiente, ahí iba voto liberal y ahí iban más de 100.000 nacionalistas. Yo dudo que ellos puedan volver a llegar a esa cifra. El próximo gobierno es de oposición y esto es lo que les preocupa y por eso están con esa serie de medidas, están recordando el pasado. Pero mire, el gobierno debería pensar algo. Yo no digo que no han hecho nada, porque yo no soy sectario, si yo les veo obras, esto y lo otro, pero deberían preocuparse por qué tienen un rechazo tan grande ante el pueblo hondureño. Bien, correcto. Ha sido el abogado Daniel Discua y Juan Ramón Flores quien han estado con nosotros esta tarde en Día Político. Buenas tardes.